Número 4, pregunta de la diputada del Grupo Parlamentario Popular, doña Emma Ramos Carvajal, al Consejo de Gobierno. Señora Ramos, tiene la palabra para formular la pregunta. Muchas gracias, señor presidente. La pregunta que nuestro grupo parlamentario formula es si han valorado los efectos de la supresión del mal llamado céntimo sanitario para los usuarios, así como para los transportistas y estaciones de servicio. Muchas gracias. Gracias, señora Ramos. Tiene la palabra el Consejo de Gobierno. Gracias, señor presidente. Señoría, es un criterio extendido considerar que son aquellos que hacen unas propuestas determinadas los que seguramente tienen todos los análisis, todos los estudios y todas las muestras de los efectos que producen las propuestas que realizan. Por parte del Gobierno, yo lo que puedo valorar es que el tramo autonómico del impuesto sobre ventas minoristas de determinados hidrocarburos se cedió a las comunidades autónomas en el marco de negociación del sistema de financiación del año 2012. Se dio capacidad normativa en lugar de recursos para financiar los servicios públicos. Que ese impuesto, como sabe, se derogó en el año 2012 y que es a partir de 2013 se incorpora en el impuesto especial de hidrocarburos, que pasa a costar en este momento de 3 tramos, que es un impuesto antes y ahora gestionado por el Gobierno central. Este Gobierno valora también que el sistema de financiación es insuficiente para dar cobertura a las competencias que se han transferido para poder cubrir el coste de los servicios públicos esenciales. Así se ha recogido en el informe que en junio del año 2015 se envió al Ministerio de Hacienda y en el que hemos participado todos los grupos de esta Cámara. Ahí se ponía, como digo, esa necesidad y esa insuficiencia de recursos. Y, por último, el Gobierno valora que el tramo autonómico supone, en los siempre limitados recursos del Principado e imprescindibles, como digo, para la financiación de los recursos públicos, aproximadamente unos 25 millones de euros. Ahora sí voy a escuchar con atención esos análisis que tiene, pero ofrézcame de verdad una valoración con datos y números, esa causalidad que dice que existe entre lo que es el tramo autonómico, la evolución del consumo, la evolución de los precios y la recaudación. Y no obvie, como me ha hecho en alguna ocasión, porque sé que lo sabe, que ya el precio de los carburantes en Asturias es más alto antes de impuestos. Y tampoco me diga, como ha hecho también alguna vez, que tenemos el tramo más alto, porque sabe que no es cierto. Ahora sí le escucho. Muchas gracias. Gracias, señora consejera. Señora Ramos, tiene la palabra. Muchas gracias, señora consejera, por su contestación. Muchas gracias por la clase de Hacienda Pública o de federalismo fiscal, más bien, que nos ha dado aquí. Pero lo que queremos conocer son datos reales y realmente quien tiene esos datos es, de hecho, el propio Gobierno, la propia comunidad autónoma y la Consejería de Hacienda en concreto. No creo que seamos la oposición quienes podamos acceder a esa información detallada que le estamos pidiendo. La pregunta se la hacemos nosotros a ustedes, no a la inversa. Por eso somos oposición, de momento. Volvemos entonces a traer a la Cámara un tema preocupante, un tema que está ligado a todos los asturianos y en mayor o menor medida. Afecta a aquellos que usamos el vehículo para venir, para ir a nuestro lugar de trabajo. Lo sufrimos con el pago de combustible. La ventaja comparativa con otras comunidades autónomas, efectivamente, lo consideramos una aberración. Pero nos afecta a todos, en la medida en que todos tenemos que comer y todos necesitamos de los servicios. Y todos esos servicios requieren el trabajo de los autónomos, de los que usan pequeñas furgonetas para sus transportes diarios y sus repartos. Pues ellos también pagan ese céntimo sanitario, suntuario, como me decían algunas personas. Y lo más probable es que nos lo repercutan en los productos que suministran y que nosotros adquirimos. Así que, aunque no estemos perjudicados directamente, sí lo estamos de forma indirecta. Por tanto, cuando hagan los cálculos, y espero que hagan esos cálculos porque su consejería tiene que tener esa información, tiene que tener esos datos, computen todas esas pérdidas económicas, porque no creo que los datos presupuestarios salgan de la nada. Así que no piensen solamente en los supuestos 5 millones de euros a los que nos hacía referencia en alguna ocasión, en alguna de sus intervenciones, que iban a dejar de recaudar si retiraban el céntimo sanitario, si lo suprimían, y que ustedes estimaron en su momento, con lo cual algún dato tendrán que tener. Sino piensen también en todos aquellos recursos económicos que están perdiendo como consecuencia de todos aquellos transportistas que no están consumiendo combustible en nuestra comunidad autónoma. Es decir, hagan un análisis concreto, un análisis a la inversa. Si mantienen el impuesto, recaudan 5 millones de euros, según dicen ustedes, con lo cual datos hay. Pero al mismo tiempo saben realmente los efectos perniciosos de su mantenimiento, de lo que su mantenimiento supone sobre la economía de esta región en términos de empleo, de riqueza, de pagos de otros tributos que no se realizan. ¿Tienen constancia de lo que se deja de ganar y de recaudar?
Así que estudien y analicen los efectos económicos reales. No se olviden tampoco de los transportistas que pasan de largo por Asturias, que no se paran en nuestras gasolineras, que no consumen combustibles ni compran en las tiendas, en definitiva, que no consumen. Atraviesan Asturias hasta la comunidad autónoma vecina, en las que no se paga el céntimo sanitario. Al fin y al cabo, Cantabria está ahí al lado, o Castilla y León. Esto es pérdida económica para las estaciones de servicio, las tiendas adyacentes y para los empleos directos e indirectos que se generan. Todo ello son menos tributos que se pagan en nuestra comunidad autónoma, menor recaudación, menor riqueza que se genera en Asturias y menor empleo. Lo miren como lo miren, la economía es una rueda que debe estar perfectamente engrasada. Ustedes, señorías del Partido Socialista, creen que los problemas se resuelven por sí solos. O toman cartas en el asunto o nos hundimos aún más. Y los últimos datos de pérdida de competitividad de la región en relación con otras comunidades autónomas son desalentadores, son nefastos. Las grandes flotas de camiones ya están dejando de repostar en Asturias. De hecho, existen descuentos para poder echar en gasolinas en Cantabria y en Castilla y León. Pero vamos a dar unos cuantos datos sin ánimo de ser exhaustivos, ya que los datos reales los tienen ustedes, los tienen que tener ustedes, porque si no, no entiendo cómo pueden estar haciendo sus cálculos y sus estimaciones. Un particular que reposta en Asturias paga entre 130 euros y 200 euros más al año que un particular cántabro. En el caso de los autónomos, una pequeña furgoneta que reposta en Asturias paga entre 500 y 600 euros más de lo que pagaría en Cantabria. Y el pequeño camión de reparto ahorraría entre 1.400 y 1.800 euros más por año. Los datos son desalentadores y altamente preocupantes. Es más, si los asturianos supiéramos que ese supuesto céntimo, que en la práctica son 5 para el gasóleo, son 5 céntimos, y 6 céntimos en gasolinas, que nos obligan a pagar de más en Asturias respecto a Cantabria, va realmente destinado a la sanidad, lo respetaríamos, no estaríamos en desacuerdo. Pero en realidad es testaruda y se empeña en mostrar una y otra vez la imposibilidad manifiesta de hacer frente a los servicios públicos con ese céntimo sanitario, en la medida que, como bien dice la Sindicatura de Cuentas, no tenemos un modelo de gastos con financiación afectada. Por lo tanto, es imposible saber a dónde va a parar ese impuesto. Los datos que arroja el sector ponen en evidencia un descenso de las ventas y el pasado año de un 20%, aproximadamente en las estaciones de servicio asturianas. Incluso alguna gasolinera de Cantabria, limítrofe con Asturias, llegó a haber incrementado sus ventas hasta un 46%, beneficiándose de sus vecinos asturianos. Este año las gasolineras asturianas llevan ya una merma de un 17%, respecto a los 2 primeros meses del año pasado. Y para terminar, le recordamos a la señora consejera que debe tener en cuenta también otra de las críticas del sector que considera esencial para suplir la posible merma de recaudación, si así la entienden ustedes. Esto es, que intervengan, que recuperen, que refuercen, mejor dicho, el control y la inspección en los tanques ilegales, en el autoconsumo, cuando no lo es en la práctica, y otras fórmulas de evasión o fraude fiscal que se está produciendo en este sector. Muchas gracias. Gracias, señora Ramos. De nuevo, señora consejera, tiene la palabra.